Me da muchísimo gusto estar con ustedes este fin de semana, gracias a Dios. El día de hoy el Señor quiere hablarnos una palabra poderosa a nuestras vidas, entonces todos tenemos que estar bien atentos a lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Esta charla, como podemos ver, se llama Siguiente Nivel y es una charla que es como la conclusión de las dos charlas anteriores, es como un pequeño cierre en donde vamos a platicar un poquito de todo lo que ya hemos estado hablando en las charlas pasadas, ¿vale? Hace 2 semanas, nuestro amigo Arthur nos hizo favor de darnos una charla buenísima que se llamaba Crece. Él nos recordaba que para crecer hay que perseverar en buscar las cosas de arriba, las cosas buenas. E incluso pasó a uno de ustedes aquí, si lo recuerdan, a hacer algunas lagartijas, así, todas las que pudo, hasta que ya no pudo más, que se cansó. Y justo él nos ejemplificaba en esa ocasión que cuando ya no podemos más es cuando viene el verdadero crecimiento, que el crecimiento no puede tener un atajo, tenemos que crecer verdaderamente. Nos comentaba también que teníamos que tener un corazón dispuesto para crecer y que en ese momento, cuando ya estábamos cansados y ya no podíamos más, era cuando venía el verdadero crecimiento. Después, la semana pasada también Isra nos daba una charla buenísima que se llamó No se logra solo, se trabaja. Fue una charla difícil, por decirlo así, porque el Señor nos confrontaba mucho en nuestro pensamiento de esfuerzo, en nuestro pensamiento de trabajo. Entonces nos comentaba que las cosas pues no se dan de la noche a la mañana por arte de magia, sino que teníamos que trabajarla. Teníamos que trabajar en esfuerzo y disciplina para lograr las cosas que anhelábamos. Nos hablaba de nuestros sueños y de nuestras metas y que teníamos que lograrlas por medio de la ley, de la siembra y la cosecha, ¿se acuerdan? Platicábamos que ahorita estamos en una edad en donde pues estamos sembrando todo lo que podemos y tenemos que sembrar de una manera generosa para más adelante poder cosechar de una manera abundante. Pero eso pues lleva un esfuerzo, lleva un trabajo, no podemos sembrar sin esfuerzo. Entonces nos platicaba Isra que debíamos de cambiar nuestra mentalidad para poder ser más esforzados, valientes y lograr esos sueños que anhelamos en el Señor. Y bueno, esta charla es un pequeño cierre de esas 2 charlas que tuvimos en semanas pasadas y como les digo, se llama Siguiente Nivel. Ahí para los que apuntan, hagan un título muy bonito de Siguiente Nivel, ¿vale? La palabra de Dios, el pasaje bíblico para esta charla está en Efesios 3, 17 al 19. Ahí si traes tu Biblia física o en tu celular también se vale. Apóyame por favor a buscar Efesios 3, 17 al 19. Y cuando lo tengas me dices amén. Amén, ok. Muy bien. Ok. Efesios 3, 17 al 19. Ok, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ok, muy bien. Vamos a ver 3 puntos muy importantes en cómo podemos ir al siguiente nivel en varias áreas de nuestra vida, ¿vale? Ahí para los que apuntan, nuestro punto número 1 es fe en tu corazón. Y ahí mismo donde leíamos en Efesios 3, 17 al 18, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. También, no sé quiénes vengan a las charlas del fin de semana, pero la semana pasada el pastor Sadot nos hablaba de la palabra rema para este año. La palabra rema para la iglesia era en torno al crecimiento, a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Él nos confrontaba hacia el crecimiento, ¿vale? Y nos platicaba que nuestra fe tenía que ir en aumento, que nuestra fe en nuestro corazón tenía que crecer, ¿vale? Cuando nosotros recién llegamos a Cristo y llegamos por primera vez y subimos aquí, tenemos una pequeña y suficiente fe para hacer la oración de entrega, para creer en Dios y para creer que Dios existe y que puede hacer algo en nuestras vidas. Pero empezamos con una fe muy chiquitita.
Pero esa fe no se puede quedar de la misma manera. Aunque nuestra fe es muy pequeña cuando recién llegamos a Cristo, es algo maravilloso que podamos creer que Dios existe. Pero en nuestro caminar en Cristo, nuestra fe debe de ir en aumento, nuestra fe debe de crecer. ¿Y cómo es que vamos a hacer que esa fe crezca? ¿Vale? Nosotros vamos a hacer que nuestra fe crezca por medio de nuestras disciplinas espirituales. Quiere decir que lo vamos a hacer buscando en su palabra, leyendo la Biblia, orando, haciendo nuestro devocional, congregándonos y asistiendo a nuestra célula y cumpliendo con todas nuestras disciplinas espirituales. ¿Vale? Pero de esa manera es donde cuando aprendemos a orar es que empezamos a conocer el corazón de Dios por medio de su palabra y de la oración. Eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Nuestro pasaje bíblico, como comentábamos, dice: Cristo habitará en nosotros por la fe en nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con una fe pequeña. Él quiere llevarnos al siguiente nivel en la fe en nuestro corazón. Eso lo vamos a lograr buscando verdaderamente a Dios sin distracciones, en nuestro lugar secreto, derramando nuestro corazón delante de Dios en verdad. Entonces, eso va a ser muy complicado, muy difícil que lo consigamos si solo lo hacemos por cumplir o por no perder un denario, por decirlo así. A todos o a muchos nos ha pasado que quizás se nos olvida hacer el devocional o ya son 11:55 de la noche y nos acordamos del devocional y lo queremos hacer así de rápido, copy-paste y ahí ponle lo que te acuerdes, ¿no? Pero eso no va a hacer que tengamos un verdadero crecimiento porque no estamos leyendo la palabra con conciencia y con toda nuestra atención. Entonces es muy importante que no lo hagamos solo por no perder un denario o por no perder nuestra racha, sino porque verdaderamente queremos buscar el corazón de Dios. Otra cosa que hace que también nuestra fe crezca son las promesas de Dios. ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado una promesa? Levanten su mano. Ok, muy bien. Creo que a todos o a la mayoría de nosotros Dios nos ha dado una promesa, alguna promesa en nuestras vidas. Algunos ya hemos visto varias promesas cumplidas en nuestra vida, pero hay algunas otras promesas que todavía no se han cumplido. Y nosotros tenemos que tener la suficiente fe en nuestro corazón para creer que así será. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por eso que nosotros debemos de tener la plena convicción en nuestro corazón de que aunque no lo podemos ver, Dios está obrando, que Dios tiene el control de esa situación, de esa promesa que Él te ha dado. Tenemos un Dios fiel y muchas veces, en vez de ver que esa promesa es más cercana hacia nosotros, vemos las cosas más difíciles o vamos de mal en peor. Vemos cómo las cosas pues empeoran, ¿no? Y vemos aún más lejana esa promesa. Pero esa fe en nuestro corazón que crezca es lo que verdaderamente hace que tengamos la convicción de nuestro corazón de que el Señor va a cumplir. Y el Señor joven cumplirá esa promesa en tu vida. Esa promesa que quizá ahorita vemos lejana, Él la cumplirá porque Él es un Dios fiel, un Dios que no miente. Entonces, esperar esas promesas con convicción en nuestro corazón es algo que también hará que la fe en nuestro corazón vaya al siguiente nivel. Entonces, ese punto número 1 fue fe en tu corazón, ¿vale? Ahora tenemos el punto número 2, que viene en la misma palabra de Dios, ahí en Efesios, pero 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Segundo punto, algo que nos hace ir al siguiente nivel es conocer el amor de Cristo. Es la segunda cosa que nos debe alentar a ir más allá, a conocer y entender lo mucho que Dios nos ama y tener plena certeza y entendimiento de cuánto el Señor nos ha amado y de la obra tan grande que Él ya hizo en tu vida y sigue haciéndola. Entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer en nuestro corazón que no hay nadie en este universo que pueda hacer una acción más grande de amor que la que Cristo ya hizo por nosotros. El Señor nos ama y ha dado su vida por nosotros. Él nos ama con tal amor que no le importó ir a la cruz por nosotros, ¿vale? Y muchas veces el enemigo quiere hacernos pensar que el amor de Dios es condicional, que el amor de Dios solo lo vamos a tener si hacemos ciertas cosas, pero el amor de Dios lo tenemos y el amor de Dios no lo podemos perder. Él siempre nos va a amar. No lo busques, pero te lo voy a comentar. Es Romanos 8:38 al 39.
Te voy a parafrasear un poquito lo que dice. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada, joven, pasado, presente, futuro, nada que tú puedas hacer, ninguna falla o defecto que puedas tener que haga que Dios te deje de amar. Dios te ama y no lo dejará de hacer. Entonces es muy importante que para que crezcamos y vayamos al siguiente nivel, conozcamos más de cerca el amor de Dios. La salvación es por gracia y es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Sin embargo, sí podemos ser salvos sin ir al siguiente nivel. Sí podemos ser salvos, pero verdaderamente si queremos creer y conocer más el corazón de Dios, debemos de ir a su presencia, debemos de buscarlo en oración, debemos de derramar nuestro corazón delante de Él para que Él haga la obra en nuestras vidas. Solo de esa manera podemos conocer más de cerca a Dios. Por ejemplo, cuando, quizá no los adolescentes, pero ya los que estamos un poquito más grandes, cuando alguien nos gusta o nos llama la atención, pues nos interesamos en esa persona, tratamos de hablarle, de buscarlo, le llamamos, le mandamos mensajes, le preguntamos cómo estás, cómo te fue, qué te gusta, qué no te gusta, tratamos de conocer a esa persona. Y mostramos pues todo el interés, ¿no?, que queremos conocer a esa persona. Y de la misma manera debe de ser con Dios. Nosotros debemos de mostrar esa intención de conocer a Dios, mostrar ese interés en las cosas de Dios, en su palabra, en leer su palabra, escudriñarla y entenderla con toda nuestra atención. Por medio de su palabra, que es la Biblia, es donde nosotros podremos conocer el corazón de Dios, conocer qué le agrada, qué no le agrada. Y ahí es en donde nuestra fe crecerá y tendremos plena convicción del amor que Cristo ya nos ha dado. Entonces, esa segunda cosa que nos va a hacer ir al siguiente nivel es conocer el amor de Cristo, ¿ok? Bueno, y hay una tercera cosa, como les comentaba, que nos va a hacer ir al siguiente nivel. Y está en la misma palabra de Dios, ahí en Efesios 3:19, ahorita leíamos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que fue el punto pasado. Después dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa plenitud? Bueno, me di a la tarea ahí de buscar una definición de plenitud y decía, plenitud es la condición de lleno completo, cuando algo o alguien alcanza su mayor perfección. Eso es plenitud. Bueno, en redes sociales nosotros podemos ver a gente que es o dice ser también, porque sabemos que las redes sociales muchas veces no son verdad, que aparentan ser pues ricos, famosos, llenos de lujos, de fiestas, de amigos, que están en las mejores galas, con las mejores vestimentas y muchas veces cuando se acerca alguien a entrevistarlos o a hacerles ahí una entrevista, alguna pregunta y les preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? A los artistas, muchas veces ellos contestan, no, pues todo súper bien, yo soy pleno, yo soy feliz, estoy en el pico de mi carrera, todo va excelente. Pero, ¿sabes? Verdaderamente eso no es real. Primero, porque no hay plenitud sin Dios. Y creo que ahí podríamos terminar. Sin embargo, es cierto que el mundo cree tener una plenitud falsa, una plenitud fugaz. Es esa plenitud que ofrece el mundo, que muchas personas que no conocen de Dios creen tener una vida plena, que no puede ser así. Porque creo que también muchos de nosotros hemos visto que pues grandes estrellas o gente famosa que está realmente en la cima de sus carreras, pues terminan en adicción, en alcoholismo, en drogadicción, en adulterio, con familias destruidas o incluso en suicidio. Y ahí es en donde nos damos cuenta que verdaderamente entonces no era una plenitud verdadera, era una plenitud falsa. Y es porque fuera de Dios simplemente no hay nada más que dolor, nada más que cosas que lastimen nuestro corazón. Dios quiere que seamos llenos de toda plenitud, pero no de la plenitud que ofrece el mundo, de esa plenitud fugaz, de esa plenitud falsa. Él quiere que seamos llenos de toda la plenitud, pero de la plenitud de Dios. Y hace un rato cantábamos
que el Señor es nuestra plenitud. Y si tenemos al Señor en nuestro corazón, lo tenemos todo, hermanos. Entonces podemos tener certeza de que el Señor nos dará esa plenitud verdadera, esa plenitud que solo podemos encontrar en Él, que no hay otro lugar en donde nosotros podamos encontrar esa plenitud verdadera que saciará nuestro corazón. No hay nada allá afuera que pueda saciar nuestro corazón como lo hace la plenitud de Dios. Así que si verdaderamente quieres ir al siguiente nivel, el Señor quiere darte una plenitud que no te imaginas en todas y cada una de las áreas de tu vida. Te quiere dar plenitud en tu familia, en tu trabajo, en tu economía y en todo lo que tú hagas. Entonces, ahí le voy a pedir, por favor, a mi esposo que me apoye en el teclado, por favor. Y gracias a Dios. Y bueno, ya para ir cerrando, chicos, si el día de hoy tú quieres ir al siguiente nivel, independientemente del contexto, del pasado que tengas, porque tu pasado no te descalifica, el llamado es hoy, para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú estás aquí el día de hoy, lo cual no es casualidad, y quieres ser esa nueva generación que se va a levantar y hacer las cosas diferentes, esa nueva generación que rompe cadenas generacionales que ha venido pasando en nuestras familias, y quieres hacer las cosas diferentes, es tu llamado para ir al siguiente nivel, para no seguir a Dios de lejos, para ir a su presencia. Tenemos que levantarnos con la plenitud de Dios. El Señor quiere revelar su palabra a nosotros los jóvenes también, nos quiere llenar de sabiduría, pero para que eso pase, nosotros debemos de buscarlo fervientemente. La semana pasada platicaba con una amiga muy querida que anda por aquí, de hecho. Me comentaba que ya pasó como el último nivel, por decirlo así, para ser líder de célula. Entonces hay como varias pruebas y ya al final como que definitivamente te dicen que sí puedes ser líder de célula. Y ella está en los 20, igual que tú y yo. La conozco cuando recién empezó su caminar en Cristo aquí en la iglesia. Y he visto un crecimiento muy tremendo en ella, y me comentaba la semana pasada que platicábamos que ella ya es líder de célula, y fue algo que llenó de gozo mi corazón, porque el Señor quiere revelar su palabra a los jóvenes. Es impresionante que un joven como tú y como yo dé palabra y enseñe incluso a otros hermanitos de la iglesia que son de mayor edad, que son más grandes que nosotros. Dios quiere darnos esa sabiduría, Dios quiere revelarnos su corazón y que podamos ser un grupo sabio, unos jóvenes sabios que conocen y estudian la palabra de Dios. Entonces, si tú el día de hoy está en tu corazón, ya no seguir más a Dios de lejos, sino ser su íntimo, conocerlo en intimidad, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos lleve al siguiente nivel. Él es el único que nos puede llevar más allá de lo que imaginamos. Sus sueños y sus anhelos para ti y para mí son más grandes de lo que tú puedes imaginar. Él nos ama y quiere conocernos cada vez más. Y no importa lo que tú estés viviendo en este momento, no importa la situación por la que tú estés pasando, Dios te ama y Dios quiere conocerte más de cerca y que tú lo conozcas a Él. Entonces, si el día de hoy tú quieres ir al siguiente nivel, te invito a que cierres tus ojos, a que pongas ese corazón dispuesto y que podamos orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, Dios, dándote gracias, Señor, porque sabemos que no es casualidad, Dios, que estemos aquí delante de ti, Señor. Sabemos que tú nos trajiste aquí el día de hoy con un propósito grande, Señor, para que ya no te sigamos de lejos, Señor, que podamos conocer tu corazón, que podamos buscarte en la intimidad, Señor, que podamos, Señor, crecer en fe en nuestro corazón, Padre. Sabemos que tú nos has dado promesas, Señor,
Señor, para nuestra vida, Padre. Y hay veces, Señor, que la promesa se ve tan lejana, Señor, que se ve como si todo fuera empeorando, Dios. Pero queremos tener la plena fe en nuestro corazón, Señor, en que aun cuando no vemos, tú estás obrando, Señor, que eres un Dios fiel, Padre, y que tú cumplirás esa promesa que nos has hecho, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto fe en nuestro corazón, y queremos pedirte el día de hoy también ese don de fe, Señor, para ir más allá, Señor, para ir al siguiente nivel, Padre, y creerte con convicción en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque conocemos y reconocemos tu sacrificio, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado, Dios, porque no hay nadie en este mundo, Señor, que nos ame más de lo que tú ya nos has amado, Dios, que no hay nada que podamos hacer que nos separe de ti y de tu presencia, Señor. Sabemos que nos amas, Dios, y queremos corresponder a ese amor que nos has dado, Señor. Queremos buscarte, queremos disponernos a hacer las cosas diferentes, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú llenes nuestra vida de esa plenitud que solo proviene de ti, Señor, de esa plenitud verdadera, Señor, de esa plenitud que sacia nuestras vidas, Señor, que no hay nada allá afuera, Señor, que pueda darnos la plenitud que tú nos das, Señor. Te tenemos a ti y tenemos todo, amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por el crecimiento, Padre, que tú estás poniendo en este grupo de jóvenes, Señor. Queremos ser jóvenes sabios, Dios, que conozcan tu palabra, Padre, que no tengamos en poco nuestra juventud, Señor, y que podamos enseñar con sabiduría, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos reveles, Señor, tu palabra y esas cosas ocultas, Señor, que solo revelas a los que te buscan verdaderamente, Dios. En el nombre de Jesús declaramos que somos esa nueva generación, Dios, que hará las cosas diferentes, Padre, que rompemos cadenas generacionales, Señor, y que nos levantaremos, Padre, con matrimonios y familias hermosas, Señor, que den ejemplo, Padre, que iremos al siguiente nivel, Padre, pero solo si vamos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que tú vas a hacer una obra grande en los jóvenes, Señor, que tú traerás un avivamiento, Señor, grande a este grupo, Padre. Queremos estar preparados, Señor, para toda buena obra, Dios, para servirte siempre que tú nos llames, Dios. Aquí estamos, Señor, para servirte, para adorarte, Dios, porque eres santo, amado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.